Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Andrina, y encantado de estar aquí. Es muy importante su presencia, sobre todo cuando el tema del abastecimiento sigue siendo un problema recurrente entre los venezolanos. El día de mañana inician el Congreso de Conindustria. Quisiera que nos hablara acerca de cuál va a ser la temática de este Congreso y qué es lo que hace falta para que exista abastecimiento en Venezuela. Sí, fíjate, el Congreso que comienza mañana es muy importante porque los temas que ahí se van a estar ventilando son temas fundamentales para que la industria pueda retomar la senda de operatividad que hace muchísima falta a los fines de que los venezolanos puedan comenzar a ver productos colocados en los anaqueles nuevamente. El primer tema va a ser un conversatorio sobre el impacto que tiene la industria en términos de generación de prosperidad para el país. Prosperidad que se refleja no solamente en bienes producidos, sino también en puestos de trabajo que se van abriendo como para que los venezolanos puedan pasar a tener acceso a esta cantidad de, digamos, a poder tener acceso a trabajo que se transforma en ingresos para las familias, que en este momento está muy deteriorado como consecuencia de esta altísima inflación. El segundo conversatorio va a ser sobre las necesidades de educación e innovación necesarios como para que la industria pueda prosperar. Venezuela verdaderamente debería tener una industria que exportase de una forma importante y compensase su balanza comercial con ausencia de petróleo, es decir, más allá del petróleo. Eso es lo que debería tener y para eso hay que tener mucha educación y mucha innovación. ¿Okay? En ese sentido, el ministro Jesús Farías, quien es responsable de la cartera de Comercio Exterior y responsable de alguna manera de activar todo lo que es este proceso de exportaciones, ha planteado distintas iniciativas. ¿De qué manera Conindustria se ha involucrado con el gobierno nacional en este espíritu de reactivación del aparato económico? ¿Participan ustedes en el Consejo de Economía Productiva? Como Conindustria, como organización, no participamos. Ahí hay unos empresarios que participan, digamos, a título individual y van teniendo, digamos, propuestas que son las propuestas de los empresarios, pero no es una propuesta que sea fundamentada en torno a un consenso que se puede haber construido a través de los gremios, mucho menos de este gremio tan importante que es Conindustria, porque recordemos que Conindustria es la organización cúpula del sector industrial. Aquí hacen vida gremios como los Cavidea, que fabrica alimentos, Fabempa, que fabrica autopartes, Asoquim, que se dedica a la parte de los productos químicos, Avipla, que se dedica a la parte de fabricación de resinas plásticas o transformación de resinas plásticas, y así sucesivamente. Hay 52 organizaciones gremiales que hacen vida aquí, y es del consenso que se va generando en estas 52 organizaciones gremiales que salen las propuestas de políticas públicas estructuradas, pensadas, consensuadas, que el país requiere, y requiere muy especialmente en este momento, como para poderle dar vida a esta necesidad que tenemos de fabricar mucho más en Venezuela. El presidente de Fedecámaras, en el marco de la segunda asamblea que se está desarrollando precisamente en este momento, planteaba la necesidad de que el gobierno rectificara. ¿Cuáles pudieran ser las primeras señales para que ustedes asuman que el gobierno está rectificando en el sentido de ver cómo se toma en cuenta al sector industrial? Bueno, lo primero es conversar. La conversación no radica en sentarse a pedir autorización de que a uno le den permisos o pedir aumentos de precio. Sentarse a repensar el modelo económico. El modelo económico que tenemos en este momento es un modelo de controles, de estatización, de pasarle medios de producción, es decir, compañías al Estado. Y en manos del Estado han venido o bien perdiendo producción o bien cerrando por completo. Y tú tienes el caso de Sidor. Sidor producía 4 veces la cantidad de acero líquido que se producía hasta que cerró en forma definitiva por falta de electricidad. Ahí tú tienes el sector de la electricidad, un sector que antes, cuando tenía participación del sector privado, no hacía falta, no fallaba la luz en ninguna parte de Venezuela. Y tú tienes el sector cementero. Venezuela era exportador de cemento hasta que lo tomó el gobierno, y en este momento no hay cemento ni siquiera para los venezolanos. Entonces, el modelo de controles de precio, de controles de cambio, de controles de tasas, de controles de importación, de que el gobierno es el que está involucrado en la producción, es un modelo que ha fallado. Eso es lo primero que hay que hablar para revertirlo a un modelo de libertades, donde no haya control de cambio, donde no haya control de precio, donde haya estímulo para la instalación de empresas, y de esa manera se empiecen a formar más empresas, se empiecen a fundar más empresas que pongan productos en los anaqueles
y creen puestos de trabajo para los venezolanos. Eso no se está haciendo en este momento. Lo único que se habla es de algunos pañitos calientes por aquí y por allá. Tenemos que repensar el modelo económico venezolano. Acerca de ese modelo económico, el acceso a las divisas siempre ha sido uno de los temas más complejos para el sector industrial. ¿Cuál pudiera ser el balance hasta la fecha y de qué manera la falta de acceso a esas divisas está teniendo un impacto en lo cotidiano para todos los venezolanos? Fíjate que aquí el tema de las divisas hay que comprenderlo dentro de lo que eso significa verdaderamente. No es las divisas por las divisas lo que es importante. Lo que es importante es el acceso a materia prima. Venezuela, como ha venido teniendo un retroceso muy importante en términos de estructura industrial, hoy en día produce muchas menos materias primas que las que solía producir antes. Entonces se ha hecho mucho más dependiente de materias primas importadas. Para poder comprar materias primas importadas es que hacen falta las divisas. Y las empresas industriales venezolanas se basaban en unas reglas que Cadivi, luego Sencoex, impuso para poder importar. El sector industrial las cumplió y después no recibió la capacidad de poder transformar los bolívares a divisas como para poder pagar esas deudas que se tenían. En este momento se adeudan 12.000 millones de dólares, ¿verdad?, a los proveedores extranjeros. Sin ese pago no se puede volver a acceder a comprar materia prima nueva. Y lo importante, como te digo, es la materia prima. Fíjate que en Venezuela existían, por ejemplo, 2 fábricas de resinas epóxicas, hoy no hay ninguna. Existían 5 fábricas de resinas acrílicas, hoy no hay ninguna. Existía una capacidad de transformar, acero en productos de autopartes como para poder hacer exportaciones. Hoy en día eso se ha acabado. Entonces, este deterioro, este encogimiento que ha tenido, este encogimiento industrial que ha tenido Venezuela, se transforma en que se produce muchas menos materia prima y se importan muchos más productos terminados, lo cual es terrible para el país porque eso supone un país que es mucho menos capaz de sostenerse a sí mismo. Y dependiente de las importaciones. Y dependiente de las importaciones. Y además con mucho menos puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo en el sector industrial son muy importantes. Un puesto de trabajo en el sector industrial es un puesto de trabajo que requiere experiencia, que requiere capacitación, que requiere especialización. Y eso se transforma en, por supuesto, sueldos que son mucho mejores en este sector que en otros sectores. Si le tocara hacer un balance del sector industrial en Venezuela, ¿cuál sería la palabra que definiría el sector en este momento? La palabra yo creo que sería destrucción en este momento. Destrucción porque ha habido una destrucción muy importante de la cantidad de empresas que habían. Destrucción porque se produce mucho menos de lo que se solía producir y de lo que Venezuela requiere producir. Y destrucción porque hay mucho menos puestos de trabajo. No en balde encerrados, cerca de 8.000 empresas industriales. Solíamos tener cerca de 12.700 empresas industriales. Ya hoy en día suponemos que tenemos cerca de 4.000 empresas industriales. Y además estas empresas industriales tienen menos líneas de producción y trabajan a un nivel de operación mucho más bajo. Venezuela no tendría por qué estar así. Venezuela debería generar cerca de unas 30.000 empresas industriales y con eso se podría tener empleados 3 o 4 millones de personas adicionales con sueldos de buena remuneración. A eso es a lo que debemos aspirar. Ahora, para eso tenemos que cambiar el modelo económico. Para eso no podemos tener un modelo económico de controles de precio, controles de cambio, de guías de movilización, de empresas del Estado. Para eso tenemos que tener un modelo de libertades que permita que bajo un Estado de Derecho, es decir, respetando las reglas, tanto las empresas como el Estado, se pueda estimular el hecho de que haya inversiones, de que haya inversión en tecnología y podamos tener nuevas empresas. Eso es lo que le hace falta a Venezuela y lo podemos conseguir, sí lo podemos conseguir, pero no con las reglas actuales que están en manos de unas personas, de unos gobernantes que desconocen la complejidad de la operación de una economía como la venezolana. ¿Cuáles son las proyecciones para el segundo semestre en Venezuela en materia de inventarios? Bueno, en materia de inventarios es bien complejo decírtelo porque hay una heterogeneidad de inventarios. Lo que te puedo decir es en términos de operaciones, que es el resultado de utilizar esos inventarios para transformarlos en productos terminados. Venezuela está trabajando en este momento, o el sector de la manufactura venezolano, está trabajando al 36% de su capacidad histórica. 36% es muy, muy poco, ¿verdad? Y esto es consecuencia, por supuesto, en gran parte a que los inventarios han venido bajando, pero en gran parte también se debe a que las desformaciones de precios derivados de esta altísima inflación creada por el Banco Central ha creado una distorsión entre los precios
entre los costos y por tanto los precios y los sueldos que tienen los venezolanos. Entonces, entre los bajos inventarios y esta deformación entre precios y sueldos ha limitado mucho a los venezolanos de poder acceder a los bienes. Esto hay que corregirlo para que los venezolanos las fábricas venezolanas puedan producir más, puedan haber más fábricas venezolanas y los venezolanos puedan comenzar este proceso de recuperación de sus sueldos para poder acceder a más bienes. ¿Cuáles a su juicio deberían ser las principales correcciones que se deberían hacer para solventar estas distorsiones en la economía que apuntan a niveles y a indicadores de inflación que van por 3 dígitos en contraste con los bajos salarios? Bueno, fíjate, desde el punto de vista macroeconómico, la inflación es causada porque hay mucha emisión de dinero en circunstancias de que hay muy poca producción de bienes, ¿verdad? Dinero inorgánico. Dinero inorgánico, exactamente. Entonces, ese que es un problema macroeconómico debe ser resuelto por el Estado. Desde el punto de vista directo para las empresas, ahí Conindustria ha hecho 5 propuestas. El pago de la deuda a través de la titularización. Sabemos que cayeron los precios del petróleo. Entonces, más allá de poder reestructurar la deuda oficial de Venezuela, se puede hacer una emisión de títulos con los cuales se pague la deuda comercial para que se pueda empezar a traer materia prima nuevamente. Eso sería lo primero. Lo segundo es la legalización del mercado paralelo de forma tal de que se pueda, luego de haber pagado la deuda, acceder regularmente a poder comprar divisas para traer repuestos que hacen falta en Venezuela, traer aquellas materias primas que no se fabrican en Venezuela, poder traer maquinaria que no se fabrica en Venezuela, en fin, una cantidad de cosas que hace falta para que la industria pueda operar regularmente. Entonces, a través de la legalización de un mercado paralelo eso se puede conseguir. Lo tercero es el desmontaje del control de precios y su sustitución por un mecanismo de subsidios directos. Así las empresas puedan tener rentabilidad, recuperando todos sus costos, pero los consumidores que están muy debilitados en este momento y que pueden no tener la posibilidad de acceder a los bienes a sus precios reales, se subsidian directamente y eso muchos países los han hecho, ¿no? El cuarto es la devolución de las empresas que fueron tomadas, expropiadas, expoliadas, compradas, cualquier mecanismo y pasaron a manos del Estado y están improductivas. Y tú tienes enormes ejemplos, te hablaba antes del sector cementero, te hablaba antes del sector siderúrgico, te hablo del sector petroquímico, te hablo del sector café, te hablo del sector azúcar. Hay muchísimos ejemplos de empresas que por la impericia técnica y gerencial del Estado están improductivas. Pasarlas a las manos de la experticia que tiene el sector privado para que recuperen sus niveles de producción. Esa es la cuarta propuesta. Y la quinta es la recuperación del rezago tecnológico que tenemos a través de la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología para que permita contratar directamente entre empresas y centros de investigación. Esas 5 propuestas, aunadas a la corrección de la inflación en un entorno en el cual se privilegie el respeto por la propiedad, puede arrancar el proceso de recuperación de Venezuela muy rápidamente. Mañana entonces inicia este Congreso. ¿Cuál va a ser el producto final de este Congreso y hasta qué punto estarían dispuestos a presentarle estas propuestas de manera formal al Ejecutivo? Se las presentamos permanentemente. El hecho de que las estemos divulgando aquí públicamente es una presentación, pero se las hemos hecho llegar a través de cartas, ¿verdad? El Congreso de mañana, que se va a celebrar en el Espacio Cultural Chacao, ahí en Chacaíto, abajo del Centro Lido, es una invitación para que todos los venezolanos puedan acceder a ir a escuchar el debate que ahí se genera, a enriquecerse con el análisis y las propuestas que van a salir. Así que una invitación a todos los venezolanos, pero las propuestas que salen de ahí son propuestas de respeto por el Estado de Derecho, es decir, las reglas que hay tienen que ser respetadas, tienen que ser constantes, consensuadas y respetadas por todos, incluyendo por el Estado. Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, industrialización de forma tal de que podamos tener regresar a ese país de prosperidad que todos los venezolanos anhelamos. Muchísimas gracias, Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.